ha tropezado alguna vez? ¿Sí? ¿Se ha tropezado alguna vez? ¿Todavía no? Ah. Saben que la pastora es una mujer que se tropieza demasiado. Se cae. Cuando llueve en Santa Cruz, vieron que en Santa Cruz es complicado. Cuando caen dos gotas, cada 2 por 3 uno encuentra tirado a alguien en alguna esquina que no... Una señora, un señor que está revolcado en el piso porque se cayó. La pastora es una de esas señoras que está tirada en el piso porque se cayó. Hace unos días atrás veníamos ahí subiendo donde está el parking de la Noria. Y subimos arriba y le digo, amor, ojo que el piso está mojado, no te vas a caer. Hicimos 2 pasos y quedó como Michael Jackson, así con la pierna tirada en el piso. Hoy me corrigió ella porque hace poquito yo la había visto con un short y con la rodilla morada. Y yo le digo, te volviste a caer. Se había golpeado con algo. Siempre se golpea con algo. Siempre ando todo marcada. La gente va a creer que yo la golpeo, pero no. Soy un esposo que la ama y que no la golpea. Se cae sola. ¿Me bajás un poquito? Mientras estaba pensando en esto, me recordé, hoy le contaba a los hermanos, cuando era más adolescente, andaba en patineta, era skater. Y un día me tropecé, caí me hice mucho mal, porque así son los tropezones, uno se cae de manera tonta y se hace muy mal. Y busqué por internet una persona que se cayó similar a lo que me pasó a mí. Sherry, si lo tenés. Ahí va. Algo así, ahora le comento. Contémplenlo. Dice el hermano que pensaron. Bueno, yo salté, la tabla no era, el fierro por donde deslizaba el skate no era tan alto, pero yo venía deslizando súper bien, era un fierro como de 3 metros y venía arriba de la patineta y venía bien y al final la patineta se me va para adelante y con el ángulo de 90 grados del fierro me lo acerté, hermanos, ahí, en el culito. Hoy ya me hacía acordar el Rey León, la película, cuando las hienas se van arrastrando el culito por el piso, o cuando un perro hace caca que le pica el culito que se va arrastrando por el pasto. Así, hermano, era un dolor que me pasaba por todo el cuerpo, era un dolor desgarrante. ¡Ay, qué desesperación! Y así son los tropezones. Un tropezón lo tiene cualquiera. Y hoy vengo a hablarles de esto, de un tropezón que es un tropezón salvador, un tropezón que nos alinea, aun cuando no parezca. Aun cuando parezca que los tropezones son sin sentido, no. Los tropezones tienen algo que enseñarnos. Si me quieren acompañar, si no lo van a tener acá atrás, el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 1. Dice la palabra de Dios, una vez más David reunió los 30.000 soldados escogidos de Israel. Con estos soldados y todo su ejército partió a Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre el cual es invocado su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos que reina entre los querubines. Y colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, y mientras David y todo el pueblo de Israel danzaba ante el Señor con gran entusiasmo y cantaba al son de arpas, liras, panderos y citros y címbalos. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron. Repita esto conmigo: los bueyes tropezaron. Pero Usa extendió la mano y sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte. De modo que Usa murió junto al arca de Dios. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy.
Hoy quiero hablarles de los tropezones de la vida. Un tropezón es algo que parece que todo va bien, pero de repente, ¡zas! Tropezón. Hoy, mientras yo estaba meditando en la palabra, me acordé mucho de mi época de skater. Porque me pasaba que yo me hacía el bonito, adolescente de secundario, de bachillerato, acá me hacía el bonito arriba de mi tabla de skate. Iba pasando por donde estaban todas las chicas, iba andando y de repente iba yo surfeando en mi tabla por las veredas de mi ciudad. Y una piedrita me trababa la ruedita y el skater todo lindo, todo bello, caía, bello dijo Mari, caía en el piso desparramado, destartalado. Ese es un tropezón uno no se dispone a tropezar, pero los tropezones tienen una cualidad que fácilmente se vuelven una pesadilla. Algo que no queremos vivir, algo que no deseamos. Cuando todo parece que está bien, tropezón. Pero dice la Biblia, pero de pronto los huesos tropiezan y todo lo que parecía iba a ser una fiesta y todo lo que parecía iba a ser algarabía se vuelve un velatorio. El contexto es David está yendo a buscar el arca olvidada de Dios a la casa del sacerdote Abinadab. Ni Saúl ni Samuel le dieron a la presencia de Dios. Recién acabo de recibir un mensaje, me llamó la atención de un hermano, me dice: pastor, estoy desviado. ¿Por qué me ponen esas cosas? Estoy desviado, pastor, estoy trabajando, todavía estoy trabajando. Hoy domingo estoy en el sur trabajando en la construcción. Y él me pone: estoy desviado, después le voy a contestar. Pero a veces nosotros no le damos la importancia que le tenemos que dar a la presencia de Dios. Y esta gente, tanto Samuel como Saúl, no volvieron a traer la presencia de Dios. La presencia de Dios llegó a la casa de Abinadab de manera temporal, iba a ser un momento. Pero se olvidaron de ella y quedó ahí 40 años. Pasó tiempo y la presencia de Dios está ahí, olvidada. Y David, en una jugada inteligente, políticamente inteligente, trae lo que representa y lo que va a unir a todo el reino de Israel, la presencia de Dios. Y él intenta traer la presencia y tiene una motivación correcta. Tiene una motivación buena, tiene una buena intención. Y a mí esto me encanta porque la religión nos hace creer que Dios es un Dios moral. Y nosotros nos acercamos a Dios todo el tiempo desde la moral. Desde esto está bien y esto está mal. Pero hay cosas que nosotros hacemos que se suponen están bien, pero están hechas con una motivación buena y todo, pero están hechas de manera incorrecta. David está haciendo esto, está yendo a buscar la presencia de Dios. En otras palabras, es como que usted viene a la iglesia hoy y dice: hoy voy a ir a buscar la presencia de Dios, y Dios se enoja y lo mata. Tan buena era Caro. Era tan buena mi Carito. Pero fue a la iglesia a buscar la presencia de Dios y un rayo le cayó. Esto es lo que le pasa a Usa. Usa va y dice: voy a buscar la presencia, David dice: voy a buscar la presencia de Dios. Y voy a venir con la presencia de Dios a mi casa y la voy a traer a mi casa y Dios me va a bendecir y Dios me va a prosperar y Dios va a hacer cosas tremendas. Y de repente Dios lo mata. Le mata a un tipo y David se pone mal porque los bueyes tropiezan. Verso 6 dice: al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron. Parece algo tonto, pero cuando los bueyes tropiezan, el arca se tambalea y Usa, uno de los hijos de Abinadab, la sostiene. ¿Por qué Dios se enoja? Porque Dios se enoja, dice el verso 7. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por el atrevimiento y lo hirió de muerte, de modo que Usa murió junto al arca de Dios. Junto a la presencia de Dios, Usa murió. Escuchen, la Biblia no da este relato, pero Abinadab tuvo
la presencia de Dios 40 años en su casa. Seguramente ni Usa ni Ahío vivían cuando la presencia de Dios llegó a la casa de Abinadab, perdón. No existían y se criaron y nacieron. Y si los hijos de Usa, un lío de nombres, los hijos de Abinadab, Usa y Ahío eran niños normales como los nuestros, que uno le dice, no toques, ¿y qué hacen? Y tocan. No vayas, no cruces la calle corriendo, ¿y qué hacen? Cruzan corriendo. Si eran niños como todos los niños del planeta, estos chicos jugaban a la escondida y la presencia de Dios estaba ahí y ellos jugaban a la escondida y tocaban la presencia de Dios. La Biblia no lo dice, pero seguramente esto pasó. Recuerden, el arca está como un mueble viejo en la casa de Abinadab. Ahora pasa el tiempo, David viene a buscarla y la levantan al arca, la levantan entre los hijos de Abinadab y la ponen en un carro nuevo. Pero hasta este momento, aunque David tiene una buena intención, Dios todavía no mató a nadie, pero la están sosteniendo. La levantaron y la pusieron arriba del arca. ¿Por qué Dios ahora, mientras van caminando, Usa tiene la buena intención de que no se caiga? Dios se enoja y lo mata. Hoy, hablando a la mañana con Samu, me dice, pastor, me tenía que traducir él hoy, me dice, hoy mientras leía el mensaje me respondiste una pregunta que esa pregunta la tengo hace tiempo. ¿Por qué Dios se enoja siendo que ya la presencia de Dios había sido manipulada por Usa y Ahío hace 20 años atrás? Hace 10 minutos atrás, cuando la levantaron y la pusieron arriba del carro nuevo. ¿Por qué Dios se enoja y lo mata? Dios se enoja porque lo que están haciendo está hecho desordenado. Y Usa, cuando lo desordenado está tambaleando, lo quiere sostener. Dios no lo mata cuando subieron el arca al carro, sino cuando la quisieron mantener sobre el carro cuando los bueyes tropezaron. Hay veces que Dios no se enoja tanto por nuestro error. Dios se enoja cuando sostenemos el error. Dios no se enoja porque usted peca, pero sí cuando usted permanece en pecado. Sí cuando usted practica el pecado. Un tropezón es cosa de todos los días. Pero ahora intentar sostener. Era la crónica de una muerte anunciada eso. Estaba mal parido. ¿Escuchó eso estaba mal parido? Y todavía nosotros, sabiendo todo esto, queremos sostener algo que ya viene mal. Nos queremos mantener en el error, lo que Dios hace. ¿Y por qué Dios se enoja? Es porque Usa está queriendo sostener algo que él sabe está mal hecho. El problema no es el error en sí, el problema es intentar de sostener el error. Juan dice que el que practica el pecado es el diablo. El que practica el pecado es el diablo. El que practica el error es el diablo. David se enoja porque Dios mata a Usa. El verso 8 dice, David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa. David se enojó, también se enojó David. Como vio que Dios se enojó, él también, yo no puedo ser menos, y se enojó también. Porque él había programado una fiesta, había traído a los 30.000 soldados consagrados de David y también a todo el ejército, más todo el pueblo. David se había preparado para una gran fiesta, pero Dios cambió la fiesta en un gran velatorio. David, necesitas entender que Dios no está obligado a respaldar lo que está desordenado.
Dios no está obligado a respaldar lo que está mal nacido, para que no suene tan mal parido. Dios no está obligado a respaldar lo que se hizo mal desde el comienzo. David, como en su momento el profeta Jonás, se enoja con Dios porque Dios es Dios. Jonás le dice a Dios: yo sabía que vos sos misericordioso. Por eso no quería hacer lo que tenía que hacer. Y David se enoja porque Dios está siendo Dios. ¿Saben? Hay gente que está enojada con Dios, pero no van a decir estoy enojado con Dios. Pero están enojados porque habían programado algo y nada de lo que programaron están viviendo. Pero no se dan cuenta que hicieron todo lo contrario a la voluntad de Dios. Están peleando con Dios. Conozco gente que está siendo llamada a servir a Dios, que tiene talentos, tiene dones, tiene ministerio, y todavía están ahí haciendo cosas con buenas intenciones, pero no están haciendo lo que tienen que hacer. Hace unos días hablaba con un hermano que no se congrega en la iglesia, pero me manda el diezmo. Y yo le digo: hermano, yo no te lo voy a prohibir, pero quiero decirte que eso está mal. Eso no es así. Eso no es un tributo que usted tiene que dar todos los meses. El diezmo no es una cuestión monetaria. El diezmo es una cuestión de obediencia del corazón, no de la billetera. Porque si no, a veces tratamos a Dios como si fuese una prostituta. Venimos, le traemos nuestro dinero y le decimos: Dios, ahora sí, me tenés que dar lo que me tenés que dar. Porque acá está lo que yo te traje. Yo le digo a este hermano mío, porque no deja de ser mi hermano, le digo: hermano, pero vos tenés que buscar una iglesia donde congregarte, y donde te congregues, ahí, entregá tu diezmo. No te estoy diciendo que no lo tenés que hacer, pero no podés hacer esto sin hacer aquello. ¿Está malintencionado? No. Cualquier otra persona se pondría contento. Un pastor dice: che, me entra un diezmo que una persona que ni siquiera reniego porque ni viene a la iglesia. Pero eso no está bien. No, pero que yo quiero honrar a Dios, quiero darle a Dios lo que le pertenece. Está bien, pero Dios no quiere solamente tu dinero, Dios quiere tu corazón. Mis hermanos, hay gente que está luchando con Dios. Y ha llegado el momento en que nos preguntemos o reflexionemos juntos por qué tropiezan los bueyes. Quiero que mires a alguien y le diga: ¿por qué tropiezan los bueyes? Que quede claro una cosa: en ningún momento de la Biblia dice la Biblia y Dios hizo tropezar los bueyes. Los bueyes tropiezan solitos, porque están donde no tienen que estar. Usa y Ahío conducieron a los bueyes a ese lugar. Usa, el significado es mi fuerza, y Ahío, mi hermano, llevaron a los bueyes a ese lugar y tropezaron en el lugar donde ellos mismos los llevaron. Salomón escribe en Proverbios 14:12, dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es un final de muerte. ¿Por qué tropiezan los bueyes, pastor? ¿Por qué este tropezón? Porque yo estoy haciendo lo que no tengo que hacer. Porque yo, hermanos, escuchen. Siento al Señor, de verdad, siento al Señor con esto que le voy a decir. Hay gente que está viviendo situaciones, procesos, angustias por no responder al llamado. Dios te está llamando a servirle. Dios te está llamando a que te actives. Y vos, no es que tengo muchas situaciones, tengo muchos problemas, pastor. Los bueyes tropiezan porque nosotros mismos llevamos a los bueyes hasta ese lugar para que tropiecen. Hay cosas de las que tenemos que reflexionar.
Muchas de las cosas que le echamos la culpa al diablo no son más que bueyes conducidos por nosotros mismos a tropezar. No, pero el diablo me está... No es el diablo, hermano. Muchos de nosotros nos quejamos porque nuestros bueyes tropiezan. ¿Y en serio? ¿En serio? ¿No nos vamos a preguntar por qué tropiezan los bueyes? ¿En serio? ¿No nos vamos a hacer la pregunta? ¿Por qué carancho hacen eso los bueyes ahí? ¿Qué carancho hacen los bueyes caminando por una colina? ¿Qué estoy haciendo? ¿Se recuerdan de la pregunta de Dios a Adán? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Dónde estás, Adán? A Elías le dice, ¿qué estás haciendo ahí, Elías? Y Adán le dice, ¿dónde estás, Adán? Y a Elías, ¿qué estás haciendo allí, Elías? No vamos a admitir que somos un poco responsables que los bueyes estén caminando por lugares que no tienen que caminar. Que fuimos nosotros los que guiamos los bueyes a ese lugar. El pastor Velar dice lo siguiente: estoy cansado del mal uso de la palabra proceso. Todos pasamos por el tiempo donde Dios trata con nuestro carácter, nos forma y nos quebranta. Pero no todo estancamiento es un proceso divino. A veces no progresamos, porque hay actitudes que nos frenan. Una falta de sinceridad para asumir la propia responsabilidad, o la comodidad disfrazada de espiritualidad que elige permanecer como víctima en relaciones de manipulación que te anulan y no te dejan crecer. A veces, hermanos, son actitudes que nosotros tenemos las que llevaron a los bueyes a caminar por esas colinas. Muchas veces escuché esto: pastor, recibí una palabra profética y caminé en esa palabra profética y ¡zas! Dios me dijo que era un año de reinicio y ¡zas! Todo me está yendo mal. Los bueyes tropezaron. Entonces nos olvidamos que la Biblia dice que toda palabra tiene que ser juzgada, no el profeta, la palabra. Nosotros no somos quien para juzgar, pero sí la palabra. ¿Por qué tropezaron los bueyes? Los bueyes tropezaron porque hay un lugar preparado para corregir nuestra rebeldía. Porque hay un lugar preparado para corregir nuestros corazones. Verso 6 dice: al llegar al campo de Nacom, los bueyes tropezaron. Nacom significa preparado. No sabemos la distancia que hay desde la casa de Abinadab hasta el campo de Nacom, pero David y su gente pensaba que todo iba bien. Está todo bien. No estoy sirviendo a Dios, pero está todo bien. No le estoy dando a Dios lo que le tengo que dar, pero está todo bien. No estoy cumpliendo como Dios manda, pero está todo bien. Es como una persona que decide tirarse del piso número 100 y se tira. Viene cayendo en el piso 50. Alguien le pregunta: che, ¿algún problema de tirarse del piso 100? Va cayendo, está en el piso 50. Él dice: no, hay viento solamente. Todo bien. Piso 75, sigue cayendo. Todo bien, no me pasa nada. Piso 85. Todo bien, no me pasa nada. Pero va a llegar a la planta 0. ¿Y saben qué va a pasar en la planta 0? Se va a morir. Se va a reventar contra el piso. Y a veces nosotros vivimos así, pensando que
No pasa nada. ¡Hey! No pasa nada. No hay ninguna consecuencia de no responder al llamado de Dios. Creía Jonás cuando tomó el barco hacia Nínive, en contra de la dirección de Nínive. Dios le había dicho que tenía que ir a Nínive y él sale para el otro lado. Y Jonás se sube al barco, un crucero, piscina, comida. Dice, voy a ir a ese barco y voy a ir a engordar. Y voy a comer como una bestia total. Si no sirvo a Dios, no pasa nada. Si no voy a limpiar la iglesia, no pasa nada. ¿Qué puede pasar de malo? Si es no barrer, ¿qué hay de santo en no barrer? Si no voy a tocar hoy, si no toco, no pasa nada. Entonces, si no toca Adrián, tocará Nico. Si no toca Nico, tocará Mati. Si no toca Mati, tocará Adrián o Josué. No pasa nada. Si yo no levanto mis manos para adorar a Dios, no pasa nada. Hermanos, no pasa nada mientras estamos cayendo. El problema es que hay un lugar preparado que se llama Nacom, que hay una piedra sobresaliendo que va a hacer tambalear y va a hacer que todo lo que está mal se manifieste. Aunque la intención de David es buena, la forma es mala y a Dios le importa la forma. A Dios le interesa la manera. No, ¿cómo que no pasa nada? Sí pasan cosas. Pasan cosas cuando me arrodillo. Pasan cosas cuando busco a Dios. Pasan cosas cuando le sirvo. Pastor, no sé por qué estoy tan apagado espiritualmente. Y, hermano, para mí, estos 2 últimos fines de semana le fallé a Ani porque estuvimos complicados. Bueno, por el casamiento yo le digo a Ani, porque Ani es la jefa, la que la limpia, allá en Santa Cruz. Ella nos tiene todo con un látigo. Usted va los sábados y está con el látigo. Ani, que no se entere de este fin. Y a mí me encanta ir a limpiar la iglesia los sábados de la mañana. Para mí no hay mejor momento en mi semana que cuando voy a limpiar la iglesia. Me encanta. Yo acomodar la silla, ya me la dejan a mí, ahora me voy a ir y no sé cómo van a quedar esas sillas en Santa Cruz. Pero a mí me encanta limpiar la iglesia, pasar la fregona y acomodar las sillas. Me encanta. Hoy a la mañana me levanté 7:30, me fui a la iglesia de Santa Cruz a orar, a seguir con el mensaje y a acomodar las sillas. Qué hermoso, hermano. No sé qué, pero me pasa es una alegría. Y a veces la semana no tuve la mejor semana, pero agarro esa escoba. Porque sí pasa cuando no servís a Dios. Porque sí pasa cuando no sos útil en nada. Porque sí pasa cuando venís solamente a sentarte a la iglesia y decir, bueno, Señor, acá estoy, vine a recibir tu palabra. Sí pasa. Es algo que se va pagando poco a poco. Cuando no fluís en lo tuyo, sí pasa. Dios había establecido que el arca de la presencia se transportaban sobre sacerdotes, porque la presencia de Dios no puede ser traída mecánicamente sobre el altar. Hay un precio que pagar. ¿Queremos la gloria de Dios? Amén. Yo quiero la gloria de Dios. Hay un precio que pagar. Yo quiero que Dios se manifieste en mi casa, que Dios se manifieste en la iglesia, que Dios se manifieste en la isla. Pero hay un precio que pagar. La presencia de Dios no es algo mecánico. Cuando era más jovencito, me recuerdo que tenía momentos en donde yo ponía una canción que me hacía sentir que Dios se manifestaba. Y yo creía que era Dios manifestándose, pero pasó el tiempo y me di cuenta que no era Dios, eran mis emociones que eran tocadas por la canción que yo estaba escuchando, y por eso sentía cosas, lloraba. Y me encanta llorar en la presencia. A mí al día de la fecha me encanta llorar delante de la presencia de Dios. Yo me pongo a orar y me largo a llorar, y por ahí viene Pía y me mira como diciendo, ¿qué le pasa a mi papá que está llorando? No me pasa, estoy disfrutando de Dios.
Y yo ponía esas canciones, pero la presencia de Dios no actúa así. La presencia de Dios se manifiesta y es transportada sobre gente que está dispuesta a pagar el precio. Pero para que la gloria de Dios venga, hay que corregir los caminos que están desviados. En el grito de Isaías, si no estoy mal, ponémelo, Jerry, a ver, porque creo que estoy mal. Isaías 40, verso 1. No estoy bien. Consuelen a mi pueblo. Vamos a leerlo. Dice su Dios, el que sigue. Hablen con ternura a Jerusalén y anúnciale que ya ha cumplido servicio obligatorio y que ya han pagado por su iniquidad, que ya han recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Sean levantados todos los valles y se allanarán todas las montañas y colinas, y el terreno escabroso se nivelará y se alisarán las quebradas. ¿Qué sigue? Entonces, escuchen esto, ¿se revelará? Entonces, es consecuencia de pagar el precio de ordenar nuestros caminos. Es que hay caminos que estamos transitando, que están desviados. Solemos decir que un tropezón no es caída, pero es un quebrantamiento innecesario. Hay cosas que nosotros vivimos que son innecesarias, que las vivimos por tercos. Pablo tiene que ir a Roma por designio divino. Pero entonces lo toman preso a Pablo y lo están llevando para Roma. Y Pablo le dice al comandante de la nave que no salgan, que no despeguen, porque el clima no era favorable. Y el comandante, como era un esclavo, un prisionero, no le hace caso y salen. Y entonces se levanta un gran viento y naufragan y empiezan a pasar hambre y creen que se van a morir. Y entonces Pablo recibe una visitación en el barco, un ángel se le aparece, le dice: Pablo, nadie se va a morir. Esta historia no termina con la muerte de nadie, pero sí se va a perder la nave. Pablo termina llegando a Roma, primero va a la isla de Malta y sigue su camino. No se muere nadie, pero sí se pierde la nave. A veces, hermanos, nosotros tragamos más agua innecesaria a causa de nuestra terquedad, a causa de no responder a lo que Dios nos está llamando a hacer. Hace unas semanas atrás vino la pastora, había salido con Sarek y con Emi. Y vino llorando y me dice: amor, no sabes. Estábamos con Sara y con Emi y había una mujer ahí en el 24 horas pidiendo moneditas tiradas en el piso, sin dientes, flaca. Y yo le pregunté a Emi si era ella. Y Emi me dijo: sí, es ella. Pero no sabés cómo estaba. Una hermana que se congregaba allá abajo en Santa Cruz. Una hermana que tenía su trabajito, que tenía su casa, que tenía su esposo, que tenía sus hijos. Que decidió darle la espalda a lo que Dios le estaba llamando a hacer. Y hermanos, yo estoy seguro de una cosa. Como estoy seguro para con esa hermana, todos nosotros vamos a llegar a nuestro destino. Todos nosotros. ¿Cuál es nuestro destino, pastor? El cielo. Todos nosotros, aunque nos perdamos y nos extraviemos muy mal, de donde quiera y de cualquier oscuridad en la que nos metamos, Dios nos va a salir a buscar, nos va a encontrar y nos va a llevar a su morada santa. Todos vamos a llegar a nuestro destino. Ahora, el tema es la cantidad de agua que tragamos a causa de nuestra terquedad. ¿Por qué esta hermana tiene que estar pidiendo? ¿Por qué se quedó sin dientes? ¿Por qué está tan delgada? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Acaso Dios quiere que viva ese proceso? ¿Acaso Dios quiere que viva así? Es que a veces somos tan tercos que cuando los bueyes tropiezan, creemos que es el diablo. No es el diablo, hermano.
esto es una palabra para nosotros, no es el diablo. Nosotros no estamos viviendo, el diablo no tiene autoridad sobre nuestras familias. Jesús en la cruz del Calvario avergonzó al diablo. Jesús en la cruz del Calvario avergonzó al diablo y a todas sus potestades. Él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Que nos puede hacer la guerra así, pero el final siempre es el mismo, victoria. Siempre es el mismo, victoria. Por eso la Biblia dice de nosotros que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted y yo somos más que vencedores. Nuestra única posibilidad es la victoria. Pero a veces nosotros llevamos los bueyes a caminos equivocados y para no hacernos responsables decimos, el diablo es muy diablo. ¿Qué pasa cuando los bueyes tropiezan? Cuando algo no sale de la manera en que lo programamos, muchas veces no es un problema, sino una salvación. Déjenme decirles que Dios no hace que tropiecen los bueyes, pero usa ese tropezón para alinear nuestros corazones. A veces miramos con malos ojos aquellas cosas que en nuestras vidas no salen, aquellos momentos que no hemos programado y decimos, ¿por qué Dios me quitó esto? ¿Por qué yo vivo esto? Los bueyes están tropezando y decimos, ¿por qué Dios lo permite conmigo? Pero los bueyes tropiezan porque hay cosas que están desalineadas acá adentro. Siempre me recuerdo de un amigo que yo tenía en la iglesia, en la primera iglesia que yo me congregué, que fue la única, porque después vine Redentor porque me iba a casar con Sabri. Y ya cuando dijimos que nos casábamos, yo le dije, yo me voy a congregar con vos. Y entonces me recuerdo de un chico. Lo vi hace hace 2 años cuando fui a Argentina. Está congregándose en Redentor Puerto San Martín. Pero cuando llegó, yo lo vi y me dice, César, sí, de toda la vida. ¿Sabes quién soy? Y yo lo miré, hermano, y traté de recordarlo, pero no lo recordé. David. ¿Te acordás de David Fleita? Él. Un chico que vinieron profetas y profetas y profetas a la iglesia y lo miraban siempre y le decían, Dios te está llamando al pastorado. Dios te está llamando al pastorado. Dios te está llamando a servirle. Dios te está llamando a servir. Y pasó tiempo. David no respondió. Y pasó tiempo y David no respondió. Y pasó tiempo y David no respondió. Hoy este chico tendrá unos 40 y tantos de años. Tiene su esposa. Y está en la nada misma. ¿Era el plan de Dios? Si él hubiese hecho un pacto con Dios, Señor, voy a responder a tu llamado. Pasa algo, hermanos, cuando nosotros nos encargamos, lo leemos en la Biblia, pero lo leemos y lo tenemos intelectualmente, pero a la hora de practicarlo no lo practicamos. Dios dice, vos te ocupás de mis cosas y yo me ocupo de las tuyas. Pero nosotros somos tan egocéntricos que nos queremos ocupar de nuestras cosas nosotros mismos, porque nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Se nos escapan de las manos nuestras cosas y cuando vamos a buscar las cosas de Dios están frías. Cuando tropiezan los bueyes, el arca tambalea, Usa se vuelve temerario y muere. Los religiosos se frustran porque prepararon una fiesta. Ellos creyeron que no pasaba nada y terminó pasando.
La fiesta se convirtió en un velatorio. Ahora quiero que veamos lo positivo de esto. Los humildes son bendecidos. Cuando tropiezan los bueyes, los humildes son bendecidos. Isaías 66, verso 2 dice: yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. ¿Saben? Cuando David ve que Dios mata, usa, David agarra y la lleva a la casa de Obed-Edom. ¿Saben que hoy no nos pusimos de acuerdo con la pastora? Ella no sabía que iba a predicar esto. Y cuando empezó a hablar de Obed-Edom en la iglesia, digo, esta me va a quemar el mensaje. Que se calle ya. Y después seguía hablando, en la ofrenda seguía hablando. El arca del pacto llega a la casa de Obed-Edom. El significado de Obed-Edom es Edom, un sacerdote de Saúl. Ningún significado muy importante. De hecho, Obed-Edom no es alguien relevante, es alguien irrelevante. Como tal vez usted, como tal vez yo, irrelevante. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Pero David decide, bueno, si esta cosa mata gente, vamos a llevarla a la casa de alguien que no sea tan importante y que mate a alguien de su familia. Literal, y lo llevan, y llevan esta cosa que es mortífera, la temible arca de Dios que acaba de matar a un hombre, la llevan a la casa de Obed-Edom. Pero evidentemente Obed-Edom comienza a hacer cosas que cambian el tipo de manifestación de la presencia de Dios. Obed-Edom es alguien humilde. Samuel capítulo 6 verso 11 y dice: fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Obed-Edom son esas personas que aprovechan las oportunidades despreciadas por otras personas. ¿Ah, que no lo querés hacer vos? Lo hago yo. Vos no querés responder al llamado y aparezco yo. ¿Soy la imagen de un pastor normal yo? Estamos claros que no. Amén. Seguramente este hermano mío tenía más pinta de pastor que yo. Pero la gente como Obed-Edom es gente irrelevante, gente que nadie ha dado mango por ellos. Nadie apuesta ninguna fichita en que Dios va a hacer algo con esta niña. Nadie ha apostado por nosotros. La gente piensa que nos va a ir mal. Pero entonces Isaías dice: yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan. Y de repente hay gente que tiembla ante la palabra del Señor, y esa gente son las que aprovechan las oportunidades que otros desperdició. Tu reinicio surgirá de oportunidades que mucha gente desperdició y no apreció. Gente que no quiso responder. Dios va a manifestar la oportunidad. Pero vamos a hacer las cosas a su manera. Y Dios va a manifestar su oportunidad. Él te va a abrir un portal de bendición en la medida que vos hagas las cosas a su manera. Dios nunca va a dejar que vos te salgas con la tuya. Porque Él es Dios. Y las cosas se hacen. Voy terminando. Los hambrientos se esmeran y encuentran la manera de traer la presencia de Dios. Escuchen, la Biblia no lo dice, pero estoy seguro de que porque la Biblia dice que David llegó a oídos de David que Obed-Edom había sido bendecido a causa del arca de la presencia. Y entonces a David se le revuelan las emociones y dice: che, ¿cómo puede ser que acaba de matar a Usa y ahora está bendiciendo a esta familia? Algo tiene que haber pasado en el medio. Y David estudia, David se esmera, David se esfuerza. Y David cambia. David cambia. Se rectifica.
¿saben qué? Hoy nosotros tenemos la oportunidad de rectificarnos. A ustedes les hablo, que están acá y que tienen un llamado de Dios. Rectificate. Deja la estupidez. Deja de hacer las cosas a tu manera, porque a tu manera no vas a llegar a ningún lado. Esa es la manera de Dios. David se rectifica y dice: ahora entiendo. Ahora entiendo que el arca tiene que ir sobre los hombros de los sacerdotes, no arriba de un carro. Ahora entiendo, dice David, que esto no es como yo pretendo que sea. ¿Saben que a veces por no rectificarnos repetimos la historia? Gente que perdió un matrimonio y dicen: me separé porque era muy malvado este tipo. Otro matrimonio y dicen: me separé porque era muy malvado, muy tóxico. Y yo, cuando fallás una, fallás dos, no puede ser que los otros tengan la culpa y que vos seas el santito, la santita, que no tenés ninguna responsabilidad en lo que viviste. Vos podés ser muy cristiano, muy cristiana, pero algo debe haber. Pastor, no tengo ningún amigo. Nada, ninguno. Ni uno. Ninguno, nada. No, pastor, soy una persona muy solitaria. ¿Será que sos solitario o que nadie te quiere? A veces, por no rectificarnos, repetimos la historia y pasa, y de vuelta, 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 y de vuelta. ¿No será que tenemos que cambiar las formas? David se da cuenta de esto. David no quiere volver a asesinar a nadie. David no quiere que se le muera más nadie. David no quiere que siga pasando lo mismo. Y entonces dice: voy a rectificar, voy a cambiar. Y seguramente David ahora ha cubierto el arca de la presencia, porque el arca no podía ir al descubierto, tenía que ir cubierta, porque Dios habita en la luz indecible, dice Pablo, le escribe a Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 15. Al único y bendito soberano, Rey de reyes, Señor de señores, al único inmortal que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Dios, el arca de la presencia de Dios no se llevaba al aire libre. La Biblia no lo cuenta, pero David ha rectificado varias cosas, ha cambiado varias cosas. Y entonces trae el arca de la presencia y la trae danzando y la trae sacrificando, y cada paso que daba sacrificaba, cada 6 pasos sacrificaba un buey, cada 6 pasos sacrificaba un animal. ¿Por qué 6? 6 es el hombre. David lo que está reconociendo es que él no es capaz de traer la presencia de Dios, por eso el sacrificio. Y si hay algo que nosotros tenemos que reconocer, es que somos imperfectos para que la presencia de Dios venga a nuestras vidas. Todos nosotros somos imperfectos, pero tenemos que aprender a vivir nuestra fe con temor y temblor. No merecemos nada de lo que tenemos, pero hay que vivir nuestra fe con temor y temblor. Dios es soberano. Entonces, cuando me acerque a Dios, no voy a acercarme como no pasa nada. Sí que pasan cosas. Si yo no respondo, sí que pasan cosas. David danzaba. No tenemos que dar por descontado nada.
Y tenemos que ser gente agradecida, con suprema alegría, que Dios camine con nosotros llevando su presencia. Hermanos, a veces nosotros no disfrutamos la vida porque no reconocemos de que Dios camina con nosotros. Vivimos amargados porque no podemos reconocer que Dios está en medio de nosotros. El martes estoy en la cocina de mi casa, sentado en el piso, tomando mates con Isaac. Sabri se había ido, creo que de Andre. El martes, jueves, viernes, sábado, domingo, un día de la semana. El lunes estoy sentado y me llama uno de los chicos de la iglesia, uno de mis discípulos, y me dice: pastor, ¿estás en tu casa? Sí. Le digo: estoy orando, ¿querés venir a orar conmigo? Me dice: sí, voy a orar con vos. Y vino a mi casa y lo senté en el piso conmigo. Y estaba sentado y me dice: sé, me dice él, yo quiero hacer un pacto con vos. Porque vos no sos mi pastor, sos mi papá. Y a mí esto me quebrantó. Oré por él oró por mí. Hicimos un pacto ahí en la cocina de casa. Hermoso. Dios camina conmigo. Dios está en mi casa. ¿Cómo yo no voy a alegrarme, no voy a disfrutar? Ayer, cuando estábamos en el casamiento de Mati y Cata, por cierto, no voy a hacer ningún comentario, y yo veía a los hermanos bailar una música media rara, algunas canciones rudas, yo también me di cuenta. Los venezolanos le pedían al DJ que le cambie la música, que le pongan merengue, otra cosa, cumbia villera. Bueno. Y yo los veía bailar, y a mí, hermano, a mí me alegra. Porque conozco la vida de cada uno de ustedes y sé que a algunos de ustedes nos pasa mejores momentos o grandes momentos, y que estén ahí disfrutando. A mí me encanta, ¿sabes? Antes yo ni disfrutaba de esos momentos. Cuando comenzamos a pastorear en la iglesia de Totoras, estoy terminando, me recuerdo de un 24. El primer 24 nosotros abrimos la iglesia. La iglesia de Totoras era un restaurante antiguo y era muy grande. Era como esto, pero el doble capaz, un poquito más. Sí, ponele, el doble, no un poquito más, el doble. Dos de estos iguales. Y atrás tenía una cocina gigantesca y un parrillero para cocinar lo que se... Pero era un parrillerazo. Y yo llegaba a la iglesia y llegaba a las 6 de la tarde del 24 de diciembre, prendía el fuego, me abría una cerveza, iba cocinando. Y estamos ahí por comer y llega una ancianita a la iglesia que viene a pasar solita, viene a pasar la Navidad con nosotros, ¿sí? Y se hace las 12 de la noche, y en Argentina la Navidad es como el Año Nuevo, fuerte, fiesta, baile, pero baile fuerte, se disfruta mucho también. Aparte hace calor, se presta para tomar una cervecita, una sola o dos, no más. Y a las 12 de la noche, champán. Le sirvo a la señora también, una ancianita. Y ya después de las 12 baile, pongo música en el templo. Y saco a bailar a la ancianita, y la saco a bailar, y saco con Sabri, le agarramos la mano y empezamos a bailar. Se nos hicieron las 3:30, 3 y pico de la mañana, la ancianita todavía está en la iglesia. Y entonces, cuando se está por ir, viene y nos abraza y se larga a llorar. Y empieza a llorar, me dice: yo les quiero dar gracias porque hace mucho que no disfrutaba una Navidad como esta. De Jesús, la gente criticaba que comía y bebía porque disfrutaba. Muchos de nosotros no podemos disfrutar porque hemos decidido caminar en contra de la voluntad de Dios. Por eso en esta tarde yo quiero llamarte a rectificarte. Si el buey está tropezando, Dios no mandó el tropiezo. Es que lo
llevaste por un camino equivocado. Dios quiere que disfrutes, pero a su manera, no a la tuya, a su manera. Y cuando vos alinees tu corazón a la manera de Dios, entonces vas a ver algo que es espectacular. Isaías 58:8 dice: si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Al instante llegará la respuesta. ¿Cómo llegará la respuesta? Qué tremendo. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Y llamarás al Señor y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas que están mal. Hay cosas que están tropezando. Dios dice: te voy a responder de manera inmediata. Pero hay que